Bueno. Sigamos entonces. ¿Me recuerdan en qué quedamos? Por favor. Estamos hablando del problema de no tratar al paciente Ok. con medicamentos. Sí. Eso es algo que no puede ser cuestionable. El uso del medicamento es necesario para ese tipo de trastornos, ¿no? Cuando hablamos nosotros, ya María Isabel ya te doy la palabra. Cuando estamos trabajando esos trastornos tan fuertes, pues hay que utilizar. Lógicamente hay una gran cantidad de enfermedades a nivel mental, ¿no? El CIE-10, que es el libro que utiliza la parte médica para poder calificar los diferentes tipos de trastornos o enfermedades médicas. El CIE-10 aborda absolutamente todo, o sea, no solamente la parte mental, sino absolutamente todo. Entonces eso requiere que se quiera ubicar a los pacientes para que la historia clínica esté estipulado cuál es el trastorno que la persona tiene, ¿sí? Y eso es lo que cuestionaba Ronald, ¿no? De que se estaba viendo, hablando o haciéndole mucha fuerza al humanismo, cómo se estaba viendo a los pacientes como esas personas enfermas que no tenían ningún tipo de esperanza para recuperarse. Entonces, Y también se basaba mucho en el problema que había de hacinamiento en los hospitales, Sí, claro. que era, o sea, y el trato al individuo. Claro, claro. Y eso, todo eso, o sea, fíjense que estos teóricos que estamos viendo hoy tienen mucho que ver con esto, porque son unas condiciones supremamente deplorables que hacen de que la persona, en vez de mejorar, pues se vaya al piso, aún más todavía. Entonces, el CIE-10 ubica a la esquizofrenia en un código que es el F20 para poder entender un poco cómo es eso. O sea, ni siquiera es como ver el nombre de la persona, sino el código de la enfermedad que tiene este señor o que tiene esta señora. Y bueno, eso es lo que pasa. Y así van ubicando la esquizofrenia paranoide, la desorganizada, la catatónica, la indiferenciada y todas las esquizofrenias que pueden existir. ¿Eh? Entonces, eso llevó a Ronald Lane a decir, no, hay que darle el trato humano que se requiere, que hay que ayudarlo. Pero todo lo que él haga puede estar haciéndolo de una manera inadecuada porque no tiene o sea, no hay ¿cómo lo llamo yo? No hay unas huellas de memoria que se puedan establecer en un paciente esquizofrénico, ¿sí? O sea, todo lo que ellos almacenan por allá en la parte cognitiva, en la memoria, pues se va a perder, porque pues sale a relucir la, la parte esquizofrénica, sale a relucir pues todas esas alucinaciones auditivas. Entonces acá como nivel 2, ¿cómo se llama? La analista sabe que los pacientes COVID no están exentos de cuota de recuperación. Claudia, Por eso, pero usted no le escribe que es Claudia pues la mayoría de veces yo le pongo paciente COVID confirmado. Claudia, Claudia, quita el audio, por favor. Pero yo confirmo el puntaje porque me da como cosas, la verdad. ¿Alguien tiene el WhatsApp para que le escriban a Claudia que quite el... Pero ese paciente era COVID confirmado. Ya, profe, ya le estoy marcando. ¿Sí? Yo le saco 5 pagos. Ya. 5 de recuperación. Ya lo retiro. Okay. Espérate que María Isabel quiere conversar algo hace tiempo, Julián. María Isabel. profe. Sí, profe, me gustaría saber si, o sea, es que según lo que nos decía Julián, Lane
y te decía que se podía hacer como una comparación entre las personas que consumen LSD con los pacientes que sufren esquizofrenia. No sé si eso sí se puede presentar, digamos, que hayan alucinaciones y delirios en las personas que consumen LSD. Pues claro que sí, claro que eso es muy obvio que haya ese tipo de alucinaciones auditivas y visuales porque pues están dominados por el efecto del fármaco. Entonces, lo que pasa es que Ronald Lane pues, fue más como ese abanderado de la lucha contra la psiquiatría. Por eso Julián decía que era el antipsiquiátrico, ¿sí? Antipsiquiatría, porque era algo que no se veía de una manera humana el trato que se le daba a los pacientes. Y esa comparación de las alucinaciones auditivas y visuales las puede tener también una persona, no solamente que consuma LSD, sino cualquier fármaco de una manera constante, ¿no? Pues, lógicamente ya Sí, tiene el organismo contaminado. sino que lo que sucede es que en esa época de los 60 fue muy común a nivel médico la experimentación con LSD, inclusive decían que la creación fue médica. Sí, claro, pero ¿cómo lograban entonces diferenciar un componente psiquiátrico o un componente de fármaco? ¿Cómo lo hacían? ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque no hubo lógicamente ese grupo experimental y ese grupo control para poder determinar cuando se le agrega o se le administra este LSD, qué pasa con su reacción cognitiva, qué pasa con el incremento de las ideas irracionales y qué pasa con las alucinaciones. O sea, no hubo como por parte de ese manejo, no se pudo determinar realmente qué era lo que estaba siendo asociado por el uso de LSD o estaba siendo asociado porque era parte de la esquizofrenia que tenía el paciente. Eso es lo que pasa, María Isabel. Gracias. Okay. Entonces, ¿algo más que quieras comentarnos, Julián? No, señor, pues básicamente pues era lo que usted mencionaba, o sea, es el darse cuenta de que el trato al individuo se perdía a nivel psiquiátrico fue lo que lo impulsó a esta teoría y como lo mencionaba anteriormente, que no tuvo un método científico, no pudo ser comprobada. Hoy en día no puede ser comprobada. Sí, claro, claro. Tenía mucho empuje para eso, ¿no? Tenía una gran voluntad y un interés férreo para poder ayudar, pero, y lo mismo que usted decía, esa condición de alcohólico pues tampoco le ayudaba, ¿no? No le Para nada. favorecía, porque pues, ¿qué argumentos va a tener? O sea, fíjate que pues, no había como esa coherencia, no había esa ética, esa, eh, ese aspecto moral para poder decir, venga, esto lo tenemos que trabajar así. No lo pude hacer, pero hace parte de los teóricos humanistas, que es lo que nos interesa ahorita saber, y cómo se descubrió todo ese maltrato desde la parte psiquiátrica a los pacientes. Eso sí es De fuerte, igual ¿eh? manera, pues también, pues no sé, he leído en varias ocasiones que los pacientes psiquiátricos, aparte de la farmacología, debe ser inclusive más intensa la terapia, o sea, que acompaña al uso de fármacos. Si no hay una terapia, si no hay un proceso de acompañamiento, pero que no tenga que ver El con fármaco. medicamentos, se genera una dependencia más grande, se pueden generar más patologías en el paciente. No, y es que eso, no solamente el uso de la medicina como tal psiquiátrica, ¿no? Todos sabemos nosotros que eh, estar tomando constantemente medicamentos para una enfermedad, para la otra, para X o Y enfermedad médica, no me refiero a la psiquiátrica, afecta, ¿no? ¿Sí? Afecta enormemente, o sea, cualquier consumo de medicamentos nos termina afectando nuestro organismo, porque es algo que contamina, ¿sí? Y esa contaminación, pues lógicamente, pues hace que algunas funciones o algunos órganos al interior de nuestro cuerpo,
pues empiezan a funcionar mal, ¿sí? Lo que le agregó también un poco como interesante allí, Ronald, fue precisamente cómo las personas, de acuerdo a su ambiente, que era lo que Julián decía, cómo las personas de acuerdo a su ambiente, según su ambiente que habitaban, padecían esta enfermedad. O sea, es mucho más fuerte, se puede adquirir, se puede desarrollar, no adquirir, se puede desarrollar más fácilmente esa predisposición a tener un tipo de esquizofrenia cuando el ambiente es totalmente deplorable. Es un ambiente totalmente malsano, ¿sí? Imagínense en todas estas historias de que fueron abusados, de que fueron amarrados o encadenados a la cama, en donde no tenían ningún tipo de contacto social, en donde no tenían ningún tipo de, de iluminación ni de ventilación, y comían muy mal. Entonces, pues lógicamente eso llevó a que esta situación de vida tan negativa, pues les afectara fuertemente, ¿sí? Esa es como el aspecto que propuso Line, ¿sí? Con respecto a la manera como los pacientes se comportaban dependiendo de su ambiente, ¿sí? Pero no pudo llegar más allá, no pudo confirmar más sus teorías. Lo que sí se le reconoce fue el ponerle un poco en el ojo de la lupa a los psiquiatras, a los médicos psiquiatras, porque ellos tenían un poder muy grande sobre los pacientes. Pues claro, ellos hoy día se ve eso y tienen que tener un control muy fuerte para evitar que esta gente maltrate y abuse de los pacientes que están hospitalizados. ¿Ven? Eso fue lo que se puede rescatar de Line con respecto a cómo estaba en contra de los psiquiatras. Julián, Es ¿algo que más? a nivel de la historia, también como que ha existido esa diferenciación tan absurda entre el médico o el tratante y el paciente. O sea, parece que estuvieran en una escala social o de percepción totalmente diferente. Y muchas veces sí he intentado humanizar más al médico. Sí. Si ustedes recuerdan esta película de Patch Adams, de Robin Williams, ¿sí? Precisamente él nos muestra eso. Él quiso humanizar a los médicos y él lo quiso hacer. Y estamos hablando de alguien que también vivió experiencias muy fuertes y que intentó suicidarse en varias ocasiones y vio cómo los médicos se equivocaban en el trato a la gente, cómo abusaban, cómo doblegaban con el medicamento y se veían allá como los inalcanzables, los que están por allá en el peldaño más alto y eran difíciles de alcanzar. Entonces, eso fue lo que pues, se pudo trabajar a raíz de Ronald Line con respecto al desarrollo de una igualdad de los pacientes y el personal de médicos y toda el área de la salud como tal. ¿Algo más, Julián? No, no, señor, no sé si de pronto tiene alguna otra inquietud. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí con respecto a este tema que estamos hablando? No, profe. No, Juli, gracias. No, gracias. A Listo, ustedes, bueno. muchachos, por la atención. No, ustedes, Julián, muchas gracias. Listo, profe. Ok. Víctor Fran, por favor. Hola, profe, buenas noches. Hola, Ingrid Zabaleta. ¿Vas a compartir pantalla? Permítanme, me correspondió Víctor. ¿Qué pasó, Ingrid? ¿La escuchan ustedes? No, profe.
No, profe. Sí, Profe, no se ya escucha. lo escuchamos. Al profesor sí. Al profe sí, pero al principio sí, pero ahorita no. No, por eso, a Ingrid, ¿ella está hablando? No, No, profe, no se escucha. Es que no sé si está hablando, porque estaba ahí hablando y ya me aparece. Yo creo que la desconectó el sistema. Espérate que aquí hay un chat. Ah, no. Hay un comentario que tiene Camilo que dice, de pronto ustedes lo... Ah, no, está en privado. Dice que la terapia de electroshock también tenía afectación en estos diagnósticos, ¿no? Sí, hay ciertos niveles de electrochoques que son permitidos hoy día para estimular un poco las conexiones sinápticas, eh, las partes neuronal, pero lógicamente cuando ya se utiliza de una manera fuerte y constante, pues en vez de ayudar lo que está haciendo es quemar las neuronas, ¿sí? Imagínense ustedes una gran cantidad de voltios en el cerebro, ¿sí? Pues va a afectar enormemente la mente, ¿sí? Sí, Y es que eso, toda terapia invasiva tiende a perjudicar al paciente. claro, pero cuando se habla de invasiva, Julián, es de que es recurrente y que realmente está afectando de una manera abismal a la persona que está viviendo esa terapia. Entonces, eso de los choques eléctricos se manejaba muchísimo. Pero porque Inclusive, el paciente era visto como un bicho raro, perdónenme la expresión. El paciente era visto como algo anormal. ¿Ve? creo que también hasta los años, creo que fue hasta los años 40 o 50, la lobotomía todavía se utilizaba. Sí. Hoy día creo que también hay algo allí de manejos, pero más neurológico, cuando se presenta algún componente de un accidente cerebrovascular, algún aneurisma que está por allí y que se necesita como extirpar. Pero toda intervención que se haga al cerebro es fuerte y es algo que afecta enormemente. O sea, me refiero a que quedan secuelas, ¿sí? Siempre que hay una intervención quirúrgica a nivel neurológico, el neurocirujano nos dice los riesgos son muy altos, se puede quedar en la sala de cirugía, puede quedar inválido, puede quedar sordomudo, puede quedar invidente, una gran cantidad de cosas que terminan afectando, que terminan pues diciendo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de bienestar para el paciente una vez se le haga la cirugía y es decir, cuál es la recuperación y cuál no, ¿sí? Siempre los médicos, bueno, usted está de acuerdo, pues firme acá para, para que no me generen problemas después, porque usted me está dando el consentimiento para poder operarlo, ¿sí? Pero la intervención craneal es tenaz. Esa intervención al cerebro, en cualquier parte del cerebro, sea frontal, occipital, afecta fuertemente. Ingrid, ¿regresó Ingrid? El profe me están informando que tiene inconvenientes con el internet que se demora un momento. Bien. Miremos un poco creo que Ingrid tenía a Víctor Frank. Sí. Víctor Frank. Víctor Frank, que no sé si de pronto la esperamos más bien, o sea que de pronto yo haga comentarios y que de pronto pues ella lo requiera. ¿Tienen algún tipo de pregunta por ahora?
Vanessa, señorita, dime. Sí, profe, digamos, referente a lo que estábamos hablando anteriormente, lo de, digamos, con la relación del paciente y la psiquiatría, pues la vez pasada salió en televisión como, no sé, un documental donde todavía se presenta, digamos, más que todo en los, sí, en los centros psiquiátricos, como ese maltrato hacia el paciente, ese abuso hacia ellos. Entonces, digamos, como hay alguna ley en especial que proteja a estos pacientes o no la hay. Claro que la hay. Debe haber un seguimiento por parte de en este caso, de la Secretaría de Salud y la Supersalud, en donde se le hace seguimiento a los pacientes que están hospitalizados o que están recibiendo algún tratamiento para mirar la evolución. O sea, las historias clínicas tienen una función muy importante, no solamente para ver la evolución del paciente y para que quede registrado lo que está pasando con el paciente, sino para que, con base en el tratamiento que están asumiendo los médicos, se vea que va evolucionando. ¿Sí? Y que personas que conocen, que son médicos, saben de que si se está utilizando un fármaco de una manera inadecuada, pues igual hay que mencionarlo. ¿Sí? ¿Cuánta gente no ha muerto precisamente por malos diagnósticos? Precisamente porque no hay un uso de los medicamentos bien formulado. Pero claro que lo hay un control. De hecho, los médicos en el área de salud, nosotros tenemos una póliza que nos representa para cualquier tipo de queja o de demanda de los pacientes, porque pues no están conformes con el tratamiento, que se hizo esto, que se hizo lo otro. Entonces, hay un pool de abogados que conocen de toda esta cuestión médica y que evalúan todo el procedimiento, cómo se hizo, si se llevaron a cabo dentro de los parámetros adecuados, dentro de la ética profesional médica. Claro que hay un seguimiento. Y si no tiene eso, pues simplemente, es decir, si no está cumpliendo con eso, simplemente le quitan la tarjeta profesional, ¿no? Le quitan la tarjeta profesional y lo sancionan por 5 años, por 10 años, o le quitan la tarjeta profesional de por vida si son reiterativos. Pero que hay un control, se lo hay. Ok, profe, gracias. Con gusto, María Isabel. Dinos. Profe, una persona que esté, digamos, en el momento de la alteración que genera la esquizofrenia, si llega a ser violada, la persona después recuerda, digamos, No, eso que le pasó. no lo recuerdo. No. Eso está por allá totalmente oculto psicoanalíticamente en el inconsciente, porque es que la persona no es consciente de lo que le pasó. O sea, puede estar dormida o sedada. Entonces, pues, lógicamente no recuerda. Si ya se presenta algún tipo de enfermedad venérea, algún tipo de embarazo, pues hay que mirar qué fue lo que sucedió allí, quién fue el causante de eso, o cómo fue que sucedió. ¿Eh? Pero eso es algo que de hecho muchas de las películas que tratan de ese tipo de situaciones la sacan así, la comercializan, porque es algo que es muy reiterativo, la verdad. María Isabel. Gracias, profe. ¿Listo, Ingrid, Zabaleta? Sí, profe, aquí estoy ya intentando no me ingresar, es que está. Ok, dale, Ingrid, por favor. Ahí tienes para compartir. ¿Lo puedes? Ya, dale.
Ingrid. Profe, disculpe. Sí, Laura. Pues es que era para ver, como pues en vista de que mi compañera tiene como problemas con la conectividad, era para ver si yo pues podía adelantar. Lo que sucede es que tampoco pude solucionar en mi casa, entonces es pues para que no me coja tanto la tarde Ok. acá. Bueno. Y no hay problema. Sí, yo pienso, Laura, que podría ser para que definitivamente Ingrid pueda ya solucionar sus problemas allí. De acuerdo. Entonces comienza tú, Laura. Eh, Profe, señora, me Dinaludi. permite, es que yo le voy a compartir las diapositivas de Laura, entonces me permite para compartir la pantalla. Ok, sí, listo, Dinaludi, no hay lío. Ahí Gracias, tienes profe. ahí lo tienes ya disponible para que trabaje. Me confirman si ya se está viendo, por favor, compañeros. Ya, ahora sí, Y ya ahora sí. se ve. Bueno, buenas noches. Nuevamente les ofrezco disculpas por el inconveniente anterior y si de pronto escuchan algo nuevamente, en serio, qué pena, pero no es mi caso. Ok. Entonces, iniciamos. Yo tengo a Rolmay. Pasamos por aquí. Listo. Entonces, la biografía se dice, bueno, Rolmay nació el 21 de abril de 1909 en Adams, Estados Unidos, y creció en Marin City, en Michigan, donde pues prevalecía una clase media. Él se graduó en el colegio Oberlin, donde completó el bachillerato en 1930, trabajó en Grecia durante 30 años y fue a Viena a estudiar de manera breve con Alfred Adler. Bueno, me perdonan por la pronunciación, por favor. Él fue un psicólogo y psicoterapeuta existencialista, fue el pionero de la psicología y psicoterapia existencial en América. Falleció el 22 de octubre de 1994 en la península del Tiburón, California, a sus 85 años. Se dice que su infancia no fue fácil, él era el mayor de 6 hermanos, era una familia desestructurada, ya que pues sus padres eran separados y por lo general los veían, digamos, cuidarse entre hermanos. Esto pues era una tarea, digamos, que pues compleja debido a que una de sus hermanas sufría o padecía de esquizofrenia. Tina, por favor, me ayuda. ¿Listo? Las obras más conocidas. Bueno, las más reconocidas son Amor y Voluntad. Esta es una obra que estudia los problemas del amor en la historia de la cultura, en la civilización actual, en las teorías psicosociales y psicoterapeutas. También analiza todas las implicaciones de la crisis de la voluntad y la relación con la incapacidad de desear, a la que define como una enfermedad. También tenemos La valentía de crear, que pues la verdad esa pues no lo encontré. El dilema del hombre, y la necesidad del mito. Rolmay cuenta una fantasía donde San Pedro recibe en el cielo a un psicólogo acusándolo de simplificar demasiado al hombre y encasillándolo en teorías y prejuicios. El hombre es algo más es algo más que estímulos y respuestas y descarga de tensiones. ¿Listo? Datos importantes, bueno, ya les había indicado, se fue a Grecia para trabajar y para profundizar en filosofía y en mitología. Sin embargo, él tuvo que volver para atender a su familia, pues como les indicaba, era digamos, una familia muy desestructurada, tenía muchos inconvenientes y demás, y los conocimientos que él adquirió, las experiencias, sembraron más dudas que respuestas. Otro dato es que era pues una figura que marcó su vida y su obra fue el teólogo protestante y filósofo existencialista Paul Tillich, y mientras él estudiaba teología en la universidad escribió su primer libro, bueno, ahí aparece el nombrecito,
Después de graduarse, inició una nueva etapa inscribiéndose en la Universidad de Columbia, para estudiar psicología clínica. Y la psicología estadounidense le pareció ingenua y simplista, por lo tanto se inscribió a un seminario teológico en Nueva York con la intención de convertirse no en sacerdote, sino que, digamos, el propósito de esto era esclarecer dudas como el significado de la desesperación, el suicidio, la ansiedad y el porqué de las enfermedades mentales. Para estos tiempos, digamos que estos temas eran muy ignorados por los psicólogos. Las figuras importantes en su legado, tenemos el legado de Otto Rank. Él era un psicoanalista, no era una figura muy conocida dentro del psicoanálisis, pero digamos que aportaba a la psicología una corriente existencial y humanista más renovadora. También tenemos el psicólogo Maslow, que pues fue un gran referente. Sin embargo, Rolmay estaba, digamos, más interesado en profundizar en las dificultades del ser humano y no en sus necesidades. También tenemos a Fromm, que digamos, más que sus trabajos, digamos, se especializó en la autoexpresión y en el libre albedrío. El legado de Rolmay, ahí tenemos, que trabajó como consejero, como psicoterapeuta y como profesor ahí el nombrecito que aparece, me disculpan, por favor, y dio clases en Harvard. Si por algo fue conocido es porque sus libros tuvieron gran trascendencia tanto en la comunidad académica como en la sociedad de esa época. La Asociación Americana de Psicología lo galardonó por la contribución a la psicología clínica. Los trabajos, como les mencionaba al inicio, digamos, en su propio legado, decimos que la búsqueda del hombre por sí mismo, amor y voluntad, el significado de la ansiedad y el coraje de crear, digamos, que fueron aclamados por todo el mundo. Él fue una figura muy apreciada, ya que ayudó a entender el dilema existencial del hombre moderno. Listo, por fin me ayuda con la siguiente. Ya. Su teoría y conceptos. Rolmay propone énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas con libertad. El ser humano no se puede, digamos, que reducir a una entidad cualquiera, ya sea la de animal, ser social, ente psíquico o biológico, ya que es algo más de lo que todos creemos. Con frecuencia a él se le asocia como un psicólogo humanista, pero se diferencia de otros, como Maslow o Rogers, al mostrar un entendimiento más agudo de las dimensiones trágicas de la existencia humana. Entre otras, digamos que comprende mejor las vivencias adversas que tiene el ser humano como tal. Rolmay tuvo como tema central de su análisis el sentido de la existencia y de la libertad. Él planteaba que el ser humano enfrenta constantemente el dilema de ser objeto y sujeto a la vez. Objeto porque sobre él recaen las acciones de otros, y sujeto porque también es agente activo frente a su realidad. Él considera que el conflicto es la esencia. Él considera que el conflicto es la esencia misma de la vida y que solamente el hecho de existir ya plantea una serie de conflictos que pues nunca se pueden resolver en su totalidad. Estos no son externos, sino que están dentro de nosotros mismos y no necesariamente son negativos, sino que, digamos, son una condición de la existencia de nosotros. Bueno, como les decía, Rolmay ayudó a muchas personas a encontrar el coraje suficiente para enfrentar sus miedos y sus limitaciones, y además de esto, pues les ayudó, digamos, a abrir el camino para ejercer la libertad y cumplir el destino de cada cual.
Supo enseñar cómo apreciar la belleza incluso en las situaciones más adversas, así como el poder intrínseco de todas las dificultades. May, con sus obras y trabajos, ofreció una nueva forma de vernos a nosotros mismos y al mundo. Lee esa frase. Señor. Bueno, esta frase es muy conocida, es de Rolf May, obviamente. La libertad de la capacidad de la libertad, perdón, es la capacidad del hombre de tomar parte en su propio desarrollo, es nuestra capacidad de moldearnos a nosotros mismos. Ya retira tu presentación. Señor. Sí, pues, ya puedes retirar la presentación. Ok, gracias. Preguntas con respecto a Rolf May. Fíjense que pues él es el padre de la psicología existencial, ¿no? A él se le conoce como esa persona que nos enseñó a nosotros a ver los desafíos personales y a ver la adversidad de otro modo, ¿sí? Yo diría que se trasciende tanto en la vida o en el entender de las cosas, que eso es el existencialismo, ¿no? El cómo nosotros analizamos tanto lo que sucede, lo que ocurre, y a veces eso o nos alivia la vida o nos la complica más. Y él nos lo plantea, esa manera de ver los desafíos y las adversidades, nos lo plantea como algo esencial para el proceso creativo del ser humano. Es decir, de que en la medida que nosotros, y como tú lo comentabas, Laura, pues Rolf May quiso profundizar un poco más en las problemáticas que tenía el ser humano, más no en la necesidad. Y ese tipo de proceso creativo es el que le permitía, eso lo trabajaba mucho en sus terapias, cómo podía el ser humano, a partir de todos esos análisis profundos, ayudaban a que la persona de pronto mejorara su estado emocional, ¿no? Entonces, nos ayudó inclusive desde el ámbito clínico, nos ayudó muchísimo a entender las vivencias adversas del ser humano. O sea, pues como que nos toca aceptar de que tenemos pues como malos ratos, como que tenemos crisis y que pues hay que entender de que esta es nuestra existencia. O sea, el ser humano viene con todos los juguetes. Y dentro de esa situación está lo que plantean los humanistas, pero también aparece allí el existencialismo. Y es entender de que, pues, si nos ha tocado sufrir, pues, vivamos ese sufrimiento, ¿sí? De hecho, se compara mucho aquí con Víctor Frank con respecto a eso, ¿sí? A cómo el enfoque existencial, como en el libro El sentido de la vida de Víctor Frank, ayuda a entender un poco esos recursos internos, esas capacidades internas, que en última nos ayuda a tomar decisiones. Creo que Tica la plataforma nos va a sacar, entonces ya regresamos. No sé que me queda hablando solo. Profe, discúlpenme otra vez yo. Ahorita espérate Laura, porque nos va a sacar la plataforma. Bueno, yo ahorita te doy la palabra, ¿vale? Sí.